Llamamos one shot a los one shot porque deberían durar una sesión, pero ¿cómo conseguir que un one shot, que este tipo de partidas de rol, concluyan justo en la franja de tiempo que queremos? Vamos a hablar de progreso, vamos a hablar de ritmo, de eso vamos a hablar hoy, de cómo conseguir que la duración de nuestra partida quede constreñida al tiempo del que disponemos. A ver si lo conseguimos. Tenía pensado hacer este vídeo un poquito más adelante, pero un comentario de Carles Ferrer en los anteriores vídeos de One Shot me ha hecho ver que es imprescindible hablar sobre la duración de la partida cuanto antes. ¿De acuerdo? ¿De qué trata esto? Tienes una cantidad de tiempo, por ejemplo 4 horas, y tienes que hacer que tu partida se ajuste a esas 4 horas. ¿Cómo diseñar tu aventura para que encajen esas 4 horas, que quizás son las que te ofrece la organización en unas jornadas? Porque después de esas 4 horas recogen, se tienen que ir a descansar porque chapan el local, o quizás venga otro grupo de juego a ocupar la mesa que estás teniendo tú y no los vas a tener ahí de pie esperando a que acabes tu partida. Entonces, ¿cómo hacer que se ajuste el tiempo del que dispones al tiempo de partida? Para empezar, lo ideal, aunque quizás parezca elemental, es hablar todos juntos y que todos reméis en la misma dirección. Porque si tienes 4 o 3 jugadores que reman en dirección a la exploración y disfrutan consumiendo tiempo hablando con el tabernero, con el hijo del tabernero, sobre sus trasfondos y paranoias por el estilo, entonces no vas a conseguir nada o vas a forzar la trama de forma escandalosa con Deus Ex Machina o con cosas por el estilo, porque ellos están consumiendo tiempo en algo que disfrutan y no están aportando su grano de arena, digamos, para que la trama avance. Si tienes una conversación inicial donde dejas claro que la partida solamente dispone de 4 horas, que tú crees que sí, que en 4 horas se puede jugar, pero que solamente será así si todos aportáis las ganas de descubrir la partida en ese tiempo, entonces como mínimo te liberas tú de la carga mental de decir si es culpa tuya o no es culpa tuya. Se convierte en responsabilidad del grupo de juego y eso es bueno. Si todos remáis en la misma dirección, tienes la mitad del trabajo hecho y eso ya es un mogollón de trabajo hecho. Entonces sí, recomendamos que tengáis siempre esa pequeña charla inicial, esa partida cero. Hay un pajarito aquí dándolo todo. Vale, supongamos que no es así y que en realidad tú tienes que tener herramientas en el diseño de tu partida. Los siguientes consejos van en esta dirección. El primero es, lleva personajes pregenerados. ¿Por qué? Porque si no vas a consumir una gran cantidad de tiempo con los jugadores creando los personajes. Ellos pueden conocer el sistema o no conocer el sistema, pero te va a consumir un montón de tiempo. Supongamos en esta partida ideal que tienes 4 horas, que es una media interesante para jornadas. En esas 4 horas, ¿cuánto tiempo vas a dedicar a crear personajes? ¿Una? Si tú crees que uno va a ser 1 hora y media. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? ¿Demostrar cómo se crean personajes? Eso forma parte de la experiencia de juego de tu one shot. Si no es así, elimínalo. Ofrece una serie de personajes pregenerados y deja la personalización de esos personajes en detalles muy sutiles que no varíen. Pues si es más alto, el pelo negro, si no lo tienes, si le gusta este arma o aquella otra, siempre dejas una pequeña personalización, pero el personaje está pregenerado. ¿Por qué? Porque después del trasfondo del personaje tú vas a poder obtener vínculos entre los personajes y vas a poder obtener disparadores, herramientas para que la trama avance. Estos disparadores a la hora de diseñar una partida son fundamentales para, ya lo hablaremos más adelante, pero para básicamente impulsar el progreso. Vale, entonces, otra cosa que deberías hacer desde mi punto de vista y dentro de la burbuja de opinión que es este vídeo es dejar claros que los personajes ya se conocen entre sí y cuáles son sus vínculos, los vínculos que los unen. Porque si no, en la escena de presentación donde los personajes empiezan a conocerse y etcétera, se gastará un mogollón de tiempo, consumirá muchísimo tiempo en romper el hielo, en hablar entre ellos, decir quiénes son, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Entonces, además es que ahí tienes 2 factores, se van a conocer los jugadores y se van a conocer los personajes. Y esta relación es un devorador de tiempo nato en las partidas de rol, sobre todo si son roleros a los que les gustan hablar, y a casi todos nos gusta hablar. Entonces te aconsejo que lleves personajes pregenerados y que lleves ya que los personajes se conozcan o que tengan vínculos claros para consumir el menor tiempo posible en las escenas de presentación. Si preparas una partida para 5 jugadores, pues llevas 7 personajes. 5 jugadores son un mogollón. Si lo preparas para 4, llevas 6. Que siempre se queden 2 fuera. O 1, lleva 5. Entonces, en la elección de personaje ya hay una mínima predisposición y ya hay una mínima personalización. Eligen este y no aquel otro. Bueno, esto es un consejo que para mí es muy, muy funcional. Yo siempre llevo personajes pregenerados, siempre. Vale, más allá de estos 2 consejos básicos, que son lleva personajes pregenerados y establece los vínculos en los personajes, entre personajes, vamos a hablar de un tipo de teoría rolera muy suave y muy blanda que aparecerá emergente por aquí cuando meta esto en el canal, que se llama el triángulo de la intensidad. ¿Por qué vamos a comentarlo? Porque nos ofrece una visión conceptual de qué demonios es el progreso, el avance de la partida.
El triángulo de la intensidad divide todas las partidas de rol, nuestra forma de jugar y la forma en la que están diseñadas las aventuras en 3 factores básicos, que son las 3 esquinas del triángulo, y por eso se llama triángulo de la intensidad. Los 3 factores son color, emoción y progreso. Entonces, ¿cuál de los 3 es importante en una partida one shot? El progreso. El progreso es el más importante. Entonces tendría que ser el vértice de arriba de nuestro triángulo. Esto nos da una imagen donde la emoción y el color están sometidos al progreso. ¿Qué significa esto? Tú como director o directora, cuando veas que la emoción o el color se te disparan, tienes que reducirlos para que no afecten al progreso, porque estos 3 elementos están enfrentados. Cuanto más color hay menos progreso. Cuanta más emoción hay menos progreso. Vale. Una vez dicho esto, ¿qué es el color? El color es, lo vais a ver bien en el vídeo, pero así grosso modo, hacer un resumen rápido para que se sepa de qué estamos hablando sin verlo. El color es la aportación de elementos en la ficción. Es describir el paisaje, describir los edificios, describir el entorno, describir las ropas, describirlo todo, las expresiones. La descripción es el color. Habitualmente la aporta el director de juego, pero si la partida es narrativa o los jugadores son proactivos, ellos también van a aportar color. En general, el color consume mucho tiempo. Entonces, en una partida one shot, el color debería estar un poco reducido. ¿Qué es la emoción? La emoción es que las emociones de los personajes y de los jugadores, cuando se ponen sobre la mesa y acaparan el foco de atención, pues eso es la emoción. No significa solo que haya melodramas entre personajes que se aman, o que se odian, o que se rechazan, o que tienen deudas pendientes. Eso también es emoción. Pero también es emoción que a un jugador le guste de verdad a tener una pelea tabernaria en una taberna portuaria y hacer una melee como en las típicas escenas piratas. Bueno, pues si busca ese tipo de experiencia, está planteándote su emoción y eso consume una barbaridad de tiempo brutal. Podéis imaginarlo, si os ha pasado pues que tenéis personajes que no saben dónde ir y acaban montando la típica pelea de taberna. ¿Qué han hecho? No tenían ninguna dirección, estaban un poco confusos y han tirado por la emoción, han tirado por la bulla, sin más. Cualquiera de estos 2 elementos van a afectar al progreso y, por tanto, el progreso debería estar siempre en la punta de nuestro triángulo y ser una especie de advertencia. Vale, ¿cómo ubicamos esto en nuestra línea de tiempo? ¿Qué es esto de la línea de tiempo? Mi consejo cuando diseñamos una partida one shot es que en tu libreta, cuando estás diseñando la aventura, establezcas una línea de tiempo con un origen y un final y que esta línea marque el tiempo del que dispones. Es decir, la partida tiene que durar 4 horas, pues esta línea de tiempo serán 4 horas. Ahora, tenemos que entender que nunca nos vamos a escapar del arco argumental clásico, que está compuesto por presentación, nudo y desenlace. Siempre vamos a estar sometidos a esta estructura argumental. Entonces, en nuestra línea de tiempo, que si son 4 horas, bastante estándar, podemos dividirla con facilidad en 4 segmentos de 1 hora, o en 8 segmentos de media hora, si queremos. Vale, pues sobre esta línea de tiempo vamos a ir poniendo nuestros momentos del arco argumental clásico y después las escenas que estamos preparando. Pongamos que son 4 horas. ¡Buah, estoy sudando a tope! Pongamos que son 4 horas de partida. Entonces, dedicamos de nuestros 4 segmentos, la primera hora a la presentación, las 2 del medio al nudo y la última al desenlace. ¿Vale? Ya tenemos una estructura más o menos hecha. Después, en partida, estaremos consultando el reloj para saber cuánto tiempo tenemos y ubicarnos en esta línea de tiempo. Esta idea, los jugadores la van a estripar. Van a cogerla y van a hacer un gurruño, se la van a comer, la van a vomitar. Desde luego, porque es lo que tiene la improvisación en el rol. Pero ¿qué ocurre? Que a ti te ofrece un colchón de seguridad al que volver constantemente cuando quizás estés perdido. Este colchón de seguridad en la dirección es importantísimo. De acuerdo, tenemos presentación, nudo y desenlace. Muy bien, parece bastante razonable. Pero presentación, nudo y desenlace no significa que solo tengas 3 escenas. Esos son los momentos del arco argumental. Para nosotros poder entender en qué momento estamos de la aventura, algo que los jugadores nunca verán. Ahora, en la presentación es posible que tengamos 3 escenas, solo de la presentación. Pongamos un ejemplo. Los jugadores están en un coche, en un Buick, y están en dirección pues, al psiquiátrico de Arkham. En nuestra escena inicial es ese coche subiendo una cuesta y metemos algo de color. Pues llueve, hay una tormenta, rayos de fondo, el coche patina, se ven las letras del psiquiátrico ahí en la forja de metal de la entrada, etcétera, etcétera. Es una escena de presentación. Después pasamos al interior del psiquiátrico. Entran, hablan con las enfermeras, es un interludio, están hablando con ellas, les piden ver al profesor Edmundson, por ejemplo, al psiquiatra Edmundson. Le dicen que no, que sí, somos tal, se identifican, conocemos un poco más a los personajes, ¿vale? Segunda escena. En la tercera es el despacho del profesor Edmundson. Se habla con él lo niega, le piden pues consultar a la mujer que está loca abajo en el sótano y que está ida de la olla, pero es la única testigo del caso, por ejemplo. O es la hermana de la víctima y es la única que puede saber, lo que sea.
Vale, el psiquiatra se niega, tienen que convencerlo, hay tiradas, el sistema de juego se pone sobre la mesa. Todo esto es nuestra presentación. Tenemos 3 escenas diseñadas que se tienen que consumir en 1 hora. ¿Creéis que es poco tiempo? ¿Que es mucho tiempo? Se consumen. 3 escenas para una presentación es más que suficiente, no hace falta tener más. Se consumirán. Si te sobra tiempo, mejor. Si te sobra tiempo de lo que tú calculas que es la presentación, lo consumirás después en el nudo, no hay problema. Vale, hacemos lo mismo con el nudo. Ponemos nuestras escenas. Decimos que desde el comienzo del nudo ya es abajo con la mujer está loca, que les lleva a otros 2 o 3 localizaciones más. Quizá ellos tengan también localizaciones en su trasfondo escritas. Entonces, alguno de ellos tendrá la necesidad de ir a tal sitio porque sabe que allí la víctima dejó un diario, etcétera, etcétera. No me quiero enredar demasiado con el ejemplo de Arkham y de Tulu. Sea como sea, la cuestión es que los jugadores en su trasfondo tú ya has diseñado que tengan sitios donde ir y que haya algo que les impulse a ir a esos lugares. Entonces, en el momento en el que las escenas de presentación se agoten, es posible que no sepan dónde ir y tiren del trasfondo que tú has diseñado. De acuerdo, ya tienes nuevas direcciones. En el nudo supongamos que tienes 5 escenas, que son un mogollón, pero igual alguna de ellas es breve y son solamente relaciones de los personajes con otros PNJs, ¿no? Y las puedes poner como 5 escenas distintas. ¿Cómo hacemos para separar cada una de las escenas? Para decir, pues esto es una escena y esto es otra. Yo lo que hago es utilizar las localizaciones. En cada sitio distinto hay una escena. El coche es una escena, el sitio es el coche a la entrada. Los pasillos del psiquiátrico es otra escena, es un interludio. Da igual cuánto se muevan por allí, más o menos, esa es una escena. El despacho es la tercera escena. La cuarta escena, abajo con la mujer. Plantéate que esto puedes hacerlo en cualquier ambientación y en cualquier localización. Da igual que juegues Star Wars, que sea fantasía medieval clásica. La taberna es una escena. De la taberna a la casa del comendador es otra escena. O sea, así. Entonces, ¿cuál es tu problema? Tu problema es cuando los jugadores encuentran que sus personajes no tienen dónde ir. Esta es una sensación que en un one shot debería no existir jamás. Siempre tienen que tener algún sitio donde ir. Habitualmente el paso de una escena a la siguiente se da por una pista. Encuentran en la escena A una pista que les lleva a la escena B. Perfecto. Si esta es tu mecánica en tu partida, aunque sea de mata-mata, esto también ocurrirá. Encuentran algo en la gruta que les lleva a la parte B de la gruta. Da igual. La cuestión es que esta pista, conseguirla debería ser fácil. Entonces plantéate en el diseño de tu one shot que las pistas no tengan una dificultad estándar alta, que sean fáciles. Si es una pista que puedas introducir a través de un personaje secundario que interpretes tú, mejor, porque va a ser más fácil para ellos seducir, engañar, rolear, tirar por manipular, etcétera, para que te convenzan a ti. Y aunque tengan éxitos pobres, que durante el roleo, o sea, ellos ahí tienen 2 herramientas. Una es su roleo como jugadores y otra es las tiradas del hoja de personaje. Por eso yo recomiendo que muchas pistas clave las den PNJs y no sean localizaciones muertas, es decir, estáticas. Pero bueno, supongamos que no tienen cómo ir de un sitio a otro, que tu problema es que no pueden avanzar, que el progreso se detiene porque no consiguen una pista. Entre este fenómeno de una escena a la siguiente, siempre pide el catalizador, que es esta pista. Genera un puente entre una escena y la siguiente. Bueno, pues no vas a dejar que toda tu partida dependa de que encuentren o no encuentren ese puente. Entonces, ¿qué ocurre si no encuentran ese puente? Que tú tienes que tener una herramienta preparada, guardada aquí en el bolsillito de la dirección, que son los disparadores. El disparador es una abstracción que viene a decir que cuando tú plantas ese dato en la mesa, se dispara algo. Se dispara algo desde el trasfondo de los personajes o en la ambientación. ¿Cómo se dispara en la ambientación? Pues tú plantas en la mesa que el rey acaba de morir, por ejemplo. Que llega a ellos la noticia de que el rey ha muerto. ¿En qué contexto? Pues puede que sean jugadores que están con sus personajes investigando la muerte y la desaparición de campesinos en una ciudad de fantasía. Vale, y están investigando ahí entre los arrabales, preguntando a las familias o lo que sea, y de pronto el rey muere. Es un disparador de ambientación. ¿Dónde van a ir los personajes? Al rey. A ver el cadáver del rey. Ha muerto con las mismas garras de la víctima. ¿Qué has hecho? Trasladarlos desde un sitio hasta una nueva localización, las estancias del rey. ¿Qué les espera allí? El PNJ que les dará la nueva pista o que les dará el dato clave. Esto es como se ejecuta un disparador. Los disparadores, lo ideal es que los tengas guardados por si los necesitas. No tienes por qué utilizarlos, a no ser que te divierta, pero no tienes por qué. ¿En qué se diferencian de un Deus Ex Machina? El Deus Ex Machina no tiene relación ni con el trasfondo de los personajes ni con la historia. Es algo que el director de juego pone dando un golpe en la mesa. Entonces la sensación es esa, da igual lo que hubiese hecho. Pero el disparador
lo único que hace es hacer que el jugador dispare algo. Es el jugador el que se mueve, el que decide que el personaje se mueva en una dirección. Tú, cuando el rey muere, no los fuerzas a ir a ver al rey, ellos lo deciden. Entonces, como tiene un peso por la ambientación o por el trasfondo, da la sensación de que todo tiene sentido y que seguimos jugando todos a un juego, que no estamos siendo manipulados. Por eso también lo ideal es que el disparador no se ejecute, pero si lo necesitas porque se te bloquea la aventura, porque miras tu reloj y en tu línea de tiempo no se avanza, porque no salen de una escena determinada que tú ya habías planteado que era difícil, bueno, pues si planteas una escena que salir de ella es difícil, tienes que tener un disparador para ella preparado. ¿Cómo sería un disparador diseñado por el trasfondo de los personajes? Pues imagínate en una partida pues, que vaya de que uno de los personajes ha perdido a sus hijos o están secuestrados, o, aunque no sea el centro de la experiencia, que sí en su trasfondo del personaje la desaparición de sus hijos haya sido muy importante. Si estamos diseñando esta partida y el trasfondo de los PJs tiene peso, podemos utilizar esto, que tiene mucha fuerza. Y entonces, en mitad de la partida, llega a este personaje una pista posible de dónde está el paradero de sus hijos o de quién fue el culpable de su desaparición. ¿Qué va a hacer el personaje? Moverse en esa dirección catapultado. Siempre digo que cuando un personaje está inamovible en una escena, tenemos dos formas de desplazarlo de la escena. Una es empujar al personaje y otra es atraer al personaje, tirar de él o empujarlo. ¿Cómo tiramos de él? Poniendo algo en algún sitio, en alguna otra localización que el personaje desea. Puede ser encontrar a sus hijos, puede ser, pues, para no tocar algo tan familiar, imagínate que es una arqueóloga que fue la descubridora de una momia o de una vasija importantísima que ha sido robada, forma parte de su trasfondo, pero no es el centro de la experiencia de la aventura. Bueno, pues si aparece una pista de dónde puede estar la dichosa vasija, ese personaje dirá, tenemos que ir allí, quiero ir allí, yo voy a ir allí porque es muy importante para mi personaje. Entonces, utilizar estos trasfondos te genera a ti herramientas para construir disparadores. Esto sería un disparador de atracción del personaje. ¿Cómo generas uno de empuje del personaje? Son más fáciles de hacer con la ambientación. O, bueno, con el trasfondo también se puede. Si tus personajes tienen una fobia o un miedo, en el momento en el que en una escena aparezca esta fobia, el personaje se irá de la escena. Si pongamos que tu personaje tiene miedo a la policía, pánico a la policía, pues metes 3 coches de policía en la escena, lejos. O sea, no aparecen de pronto y hacen una encerrona, no, porque eso no deja más opción que enfrentarse a la policía, ¿no? La idea es que se vayan de la escena. ¿Qué pasa cuando tiras del personaje? Cuando tiras del personaje, el personaje sabe dónde ir. Cuando lo empujas, no necesariamente sabe dónde ir. Aparecen los coches de policía, los jugadores tenían sus personajes en una cafetería de Arkham, estaban ahí compartiendo datos entre ellos, roleando, poniendo ideas en común, están llegando a entender de qué va todo esto, aparecen 3 coches de policía, los policías son corruptos, van a por ellos a saco, ellos lo saben, huyen de la escena. ¿Hacia dónde huyen? Cuando no saben hacia dónde huir, entonces van a volver a tirar de su trasfondo. Si ahí en la ambientación ha aparecido 2 veces el despacho del señor Gong, por ejemplo, cuando no sepan dónde ir, dirán, vamos al despacho del señor Gong. Esto también es necesario que lo tengas siempre, como parte de tu trasfondo, puntos clave, direcciones a las que puedan acudir. Y ya está. Básicamente estas son las herramientas para que los personajes se estén moviendo y ahora cuando tú ves que el tiempo apremia, pues metes tus disparadores en las escenas para que los personajes se tengan que mover. La técnica de los disparadores es muy sutil, los jugadores nunca se dan cuenta, parece que siempre forma parte de la aventura y de la trama, pero tú lo tienes diseñado como una herramienta de progreso para que la trama avance. ¿Cuándo los usas? Cuando se está estancando la escena. Y ya está. Es un vídeo que ha salido más largo de lo que me gustaría, pero bueno, espero que os haya gustado, que haya quedado relativamente claro. Para recordar, dibujamos una línea de tiempo, dividimos los segmentos en el tiempo que tenemos, lo hacemos siempre redondeando. ¿Tienes 4 horas? Pues 4 grupos de 1 hora, 8 de media hora. Y después a cada uno de esos segmentos piensas cuántas escenas te pueden entrar. En el momento en el que ves claramente cómo se va de una escena a otra, ya lo tienes. Si ves que una escena es complicada, metes un disparador. ¿Cómo metes el disparador? Con el trasfondo de los personajes o con la ambientación, lo que está ocurriendo en torno a los personajes. Haces que todo se sacuda y que tengan la necesidad de moverse en alguna dirección. ¿Hacia dónde van a ir? Hacia lo que ponga su trasfondo. Y ya está. Con esto yo creo que son trucos más que suficientes, herramientas más que suficientes para que tu one shot dure el tiempo que necesitas. Un último consejo, que voy a meterlo porque es importante, es que puedes tener 1 o 2 disparadores que sean brutalmente efectivos y que catapulten a los personajes a la escena final. Si estás en mitad del nudo, que se salten toda la escena. Estos no deberías usarlos nunca, pero es bueno que los tengas por si al final te descubres que solo te queda media hora y quieres que la cosa avance
a grandes rasgos para que lleguen a la escena final, porque es que se acaba el tiempo y si no, la partida va a quedar sin conclusión y eso es una pena. Pues esos 2 disparadores o un disparador, tenlo preparado. Bueno, esto todo, por supuesto, queda al margen de partidas que tienen su sistema de tensión ya introducido. Pues si dices, pues a las 12 de la noche la ciudad va a estallar, pues ya saben los jugadores que hay una cuenta atrás. Si vas a diseñar partidas one shot con cuenta atrás, este tipo de herramientas pierde mucho peso, porque el peso principal del progreso es la tensión inherente en el hecho de que hay algo que como no lo consigas en el tiempo definido, ¡pum!, todo concluye. ¿Cuándo acaba nuestra partida? Pues cuando los organizadores de las jornadas dicen, señores, se acabó vuestro tiempo, ¡buah!, explota la ciudad, al carajo todo, se acabó, lo siento mucho, gente. Vale, pues este tipo de herramientas narrativas también están disponibles, pero para mi gusto, la línea de tiempo, dividir por secciones, introducir escenas, en cada escena las pistas, personajes secundarios que ofrecen mucha más fluidez que pistas estáticas, es una herramienta mucho más interesante. Espero que os haya gustado el vídeo y probablemente lo toquemos con más calma porque esto ha sido muy frenético en otro pequeño vídeo que trate sobre el progreso en one shots. Chao, chao.